El silencio sepulcral de la funeraria más exclusiva de Guadalajara se ve interrumpido únicamente por el roce de los zapatos finos sobre el mármol frío y el aroma penetrante de cientos de coronas de flores blancas que asfixian el ambiente. En el centro de la sala, un ataúd de madera de caoba tallada a mano permanece cerrado, custodiado por cirios altos que proyectan sombras alargadas sobre los rostros de los asistentes, quienes murmuran condolencias ensayadas con una precisión casi quirúrgica. Entre los presentes, 3 figuras destacan por la rigidez de sus posturas y la ausencia de lágrimas reales en sus ojos, mirando el féretro no con dolor, sino con una curiosidad mal disimulada sobre lo que vendrá después. A escasos metros de la escena principal, oculto tras una pesada puerta lateral revestida de terciopelo oscuro, un hombre de 72 años observa la pantalla de un monitor con una intensidad que le quema las entrañas. Don Ernesto Salvatierra, el mismo hombre cuyo nombre está grabado en la placa de plata sobre el ataúd, respira con dificultad mientras sostiene con fuerza el brazo de su viejo abogado, sintiendo cómo el corazón le late con una violencia desconocida. No es el miedo a la muerte lo que lo hace temblar en la penumbra de esa habitación secreta, sino la pavorosa sospecha de que su vida entera fue una inversión emocional en personas que solo valoraban su cuenta bancaria. La cámara de seguridad, estratégicamente colocada entre los arreglos florales, captura el momento exacto en que sus 3 hijos se acercan al féretro, no para despedirse, sino para intercambiar palabras que destilan un veneno helado. Álvaro, el mayor, se ajusta la corbata de seda con un gesto de impaciencia, mientras susurra algo al oído de Mariana, quien revisa su reflejo en el barniz de la madera con una frialdad que congela la sangre de su padre. Don Ernesto ve cómo sus rostros, desprovistos de la máscara de tristeza que muestran a los invitados, revelan una ambición tan cruda que parece desfigurar sus rasgos bajo la luz amarillenta de las velas. La traición se materializa en una carcajada sofocada que Ricardo, el hijo menor, deja escapar tras un comentario cínico de su hermano sobre la eternidad que tardó el viejo en finalmente dejarlos descansar. El sonido, aunque amortiguado por la distancia, llega nítido a los oídos de don Ernesto, quien siente que cada palabra es un clavo más en el ataúd vacío que representa su fe en la familia. Es una escena dantesca, donde la muerte es celebrada como una liberación financiera, un banquete de buitres que ni siquiera esperan a que el cuerpo sea sepultado para empezar a repartirse las migajas de una fortuna construida con décadas de sacrificio. Don Ernesto cierra los ojos por un segundo, tratando de borrar la imagen de sus hijos, discutiendo sobre el valor de venta de la casa colonial, mientras fingen consolar a una tía lejana que acaba de llegar. La indignación comienza a reemplazar al dolor inicial, transformándose en una determinación fría y calculadora que nunca antes había sentido hacia su propia sangre, dándose cuenta de que el hombre que ellos creen muerto acaba de nacer con una nueva y peligrosa misión. En la penumbra, el licenciado Ramírez le entrega un pañuelo, pero el anciano lo rechaza, prefiriendo dejar que el fuego del desprecio seque cualquier rastro de debilidad que pudiera quedar en su mirada herida. Esta farsa macabra es solo el inicio de una lección que ninguno de ellos olvidará, pues en esta ciudad de tradiciones y apariencias, la verdad suele ser más pesada que la tierra de un cementerio. Don Ernesto observa por última vez la pantalla, viendo cómo Álvaro ya saca un fajo de documentos del bolsillo interior de su saco, ansioso por validar una herencia que aún no le pertenece legalmente. El escenario está listo para el juicio final de los Salvatierra, donde los vivos envidiarán la paz de los muertos y los secretos de familia serán expuestos bajo la luz más despiadada de todas, la de la verdad desnuda. Antes de
continuar con esta impactante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte el desenlace y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu presencia es muy importante para nosotros. Don Ernesto Salvatierra camina de un lado a otro en la pequeña habitación secreta de la funeraria, sintiendo el peso de sus 72 años más que nunca antes en su vida. Sus manos, nudosas por el trabajo de décadas en el sector de transportes, tiemblan ligeramente mientras intenta procesar la frialdad con la que sus hijos se mueven al otro lado de la pared. Es un hombre que construyó un imperio desde la nada, pasando noches en vela, coordinando rutas de camiones por todo México, solo para asegurar que a su familia nunca le faltara un plato de comida o un techo digno. Sin embargo, en la opulencia de esta casa colonial en Guadalajara, se dio cuenta de que el dinero compró comodidades, pero también cavó un abismo emocional insalvable entre él y sus herederos. La soledad se había convertido en su única compañera constante desde que su esposa, el amor de su vida y el único equilibrio de la familia, falleció hace 5 años, dejándolo en un silencio ensordecedor. Sus hijos, que alguna vez fueron niños traviesos corriendo por los pasillos de la casona, se transformaron en adultos distantes que solo cruzaban el umbral de su puerta cuando el saldo de sus cuentas bancarias llegaba a niveles críticos. Don Ernesto recordaba con amargura cómo las cenas familiares se volvieron interrogatorios velados sobre sus inversiones, sus propiedades y la salud de su corazón, que ellos vigilaban con una ansiedad que él confundía con amor filial. La vulnerabilidad de su vejez no despertó en ellos compasión, sino una impaciencia depredadora que lo hacía sentirse como un estorbo que tardaba demasiado en desaparecer de la escena. En el monitor de seguridad observa a Álvaro, su primogénito, quien se mueve con la arrogancia de quien ya se siente dueño de todo, revisando su reloj de oro cada 5 minutos como si el velorio fuera una pérdida de tiempo. Álvaro siempre fue el hijo que más decepciones le causó, un hombre de 45 años que nunca aprendió el valor del esfuerzo y que veía en el patrimonio de su padre la solución mágica a todos sus fracasos empresariales. Don Ernesto nota cómo su hijo mayor ni siquiera se molesta en ocultar su desdén por el protocolo del luto, acercándose al ataúd solo cuando hay testigos importantes presentes para fingir una congoja que no habita en su pecho. Es una máscara de formalidad que se cae en cuanto los invitados se alejan, revelando al hombre ambicioso y vacío que realmente es bajo el traje de marca. A su lado, Mariana despliega una elegancia gélida, preocupada más por el ángulo en que la luz de los cirios golpea su rostro que por la memoria del hombre que supuestamente está dentro del féretro. Ella es la encarnación del estatus social de Guadalajara, una mujer que mide el valor de las personas por el prestigio de su apellido y que siempre consideró las manos callosas de su padre como una mancha en su árbol genealógico. Para ella, la muerte de don Ernesto no es una tragedia familiar, sino una transición necesaria para acceder a los recursos que le permitirán mantener su estilo de vida de alta sociedad sin restricciones. Don Ernesto observa cómo su hija retoca su labial rojo frente al barniz del ataúd, un gesto de una vanidad tan obscena que le provoca náuseas y una profunda tristeza. Finalmente está Ricardo, el menor, quien siempre fue el consentido por su habilidad para usar palabras dulces y gestos de cariño fingido para obtener lo que deseaba de su padre sin esfuerzo. Ricardo es el más peligroso de los tres, pues su manipulación es sutil y se disfraza de una preocupación constante que don Ernesto, en su soledad, quiso creer real durante muchísimo tiempo. Ahora, viéndolo desde la distancia de la cámara, el anciano nota cómo Ricardo intercambia miradas cómplices con sus hermanos, compartiendo una camaradería de buitres que esperan el momento exacto para lanzarse sobre el botín familiar. El ambiente en la sala de velación es de una hipocresía tan densa que se puede palpar.
un teatro de sombras donde los actores olvidaron que el director de la obra todavía respira. El entorno de la casa colonial, con sus patios andaluces y fuentes de cantera, que antes era un símbolo de éxito y alegría, se siente ahora como un mausoleo habitado por extraños que comparten su mismo apellido. Don Ernesto se toca el pecho, sintiendo el vacío de una vida dedicada a proveer para quienes ahora celebran su supuesta partida con una alegría que apenas logran contener bajo sus velos negros. La situación emocional del protagonista es de una fragilidad extrema, pero también de una claridad dolorosa que le permite ver por primera vez la red de mentiras en la que ha vivido sumergido. Cada detalle del conflicto inicial está ahí, expuesto bajo la luz cruda de la traición, recordándole que la sangre no siempre garantiza la lealtad y que el apellido puede ser una carga pesada. El licenciado Ramírez, sentado en un rincón de la oficina secreta, observa a su cliente con una mezcla de lástima y respeto, sabiendo que lo que están a punto de hacer cambiará la historia de la familia para siempre. El abogado ha sido testigo de los desplantes de los hijos hacia el viejo durante años, guardando silencio mientras documentaba cada falta de respeto y cada intento de manipulación financiera que sufría don Ernesto. Es un ambiente cargado de resentimientos antiguos y de una injusticia que clama por una resolución, donde la figura del padre ha sido reducida a un simple número en un balance contable por sus propios descendientes. La casa de los Salvatierra, símbolo de la tradición tapatía, es ahora el epicentro de una guerra silenciosa por el control de un legado que sus herederos no merecen. La presencia de doña Carmen, fiel gobernanta que ha cuidado la casa por 3 décadas, es el único consuelo que don Ernesto encuentra en medio de este torbellino de desilusiones y engaños familiares. Ella es la única que sabe que el patrón está vivo, y sus ojos se llenan de lágrimas no por su muerte ficticia, sino por la crueldad que ve en los hijos que ella misma ayudó a criar. Carmen se mueve entre los invitados ofreciendo café y pan, pero su mirada busca constantemente la puerta lateral donde sabe que don Ernesto observa el desmoronamiento de su propia familia con el corazón roto. Es el contraste perfecto entre la lealtad desinteresada de una empleada y la codicia desmedida de los hijos de sangre, una lección de vida que el anciano está asimilando con amargura. Don Ernesto se pregunta en qué momento falló como padre, si fue el exceso de dinero o la falta de límites lo que convirtió a sus hijos en estos seres calculadores que discuten herencias ante su tumba. Cada interacción captada por la cámara añade una capa más de decepción a su alma, confirmando que su decisión de fingir su muerte no fue un acto de locura, sino un recurso desesperado de supervivencia. La humillación de sentirse descartable en su propia casa es un motor poderoso que lo empuja a seguir con el plan hasta las últimas consecuencias, sin importar el escándalo social que esto pueda provocar. Guadalajara es una ciudad pequeña donde las apariencias lo son todo, y don Ernesto sabe que su regreso del más allá será el golpe final a la reputación de sus herederos. La tensión en la oficina secreta aumenta cuando Álvaro se acerca a doña Carmen para exigirle las llaves del despacho privado del padre, alegando que hay documentos de suma importancia que no pueden esperar al entierro. Don Ernesto ve cómo la fiel mujer se resiste con dignidad, inventando excusas para proteger la privacidad de su patrón, mientras los hijos la rodean como si fueran perros de presa olfateando una herida abierta. Es un momento de una vulnerabilidad absoluta para el protagonista, quien siente el impulso de salir y enfrentar a sus hijos en ese mismo instante, pero el abogado lo detiene con un gesto firme. El conflicto no ha hecho más que empezar, y la verdadera naturaleza de los Salvatierra está a punto de quedar expuesta ante los ojos de una comunidad que siempre los consideró perfectos. El contexto está establecido: un padre traicionado, 3 hijos movidos por la codicia y una fortuna que pende de un hilo en medio de un velorio que es, en 1900, realidad.
un examen de conciencia para todos. Don Ernesto respira hondo, acomodándose el saco negro que compró para su propio funeral, sintiendo que la tela es un recordatorio de la mentira en la que se ha convertido su relación con su descendencia. La casa, los camiones, las cuentas en el extranjero, nada de eso tiene valor ahora comparado con el deseo de ver justicia en los ojos de quienes lo llamaron papá, solo para pedirle cheques. La sombra de la duda ha sido reemplazada por la certeza de la traición, y el escenario está listo para que el pasado de los Salvatierra emerja con toda su carga emocional y sus secretos guardados. Don Ernesto cierra los ojos frente al monitor, dejando que los recuerdos de hace 40 años inunden su mente con la fuerza de una tormenta de verano sobre los campos de Jalisco. Recuerda sus inicios, cuando solo tenía un camión viejo y destartalado que conducía él mismo día y noche por las peligrosas carreteras de la sierra para llevar mercancía a los pueblos más remotos de México. En aquel entonces, sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa de motor y sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, pero lo hacía con una sonrisa en el rostro. Cada peso que ahorraba no era para lujos personales, sino para el fondo educativo de Álvaro, quien en ese entonces apenas era un niño que jugaba a ser conductor en el asiento del copiloto. El sacrificio era su lenguaje de amor más puro, una entrega absoluta que hoy, viendo la frialdad de su primogénito en la sala de velación, se siente como una inversión perdida en un pozo sin fondo de ingratitud. La memoria de su difunta esposa, Elena, surge como un bálsamo doloroso en medio de la traición, recordándole los años en que juntos construyeron los cimientos de lo que hoy es el Imperio Salvatierra. Elena era la que administraba las cuentas en la mesa de la cocina mientras él cenaba apresuradamente para volver a la ruta, siempre soñando con un futuro donde sus hijos no conocieran la carencia ni el hambre que ellos padecieron. Don Ernesto recuerda cómo celebraron la compra del 5.º camión como si hubieran ganado la lotería, prometiéndose que esa estabilidad financiera sería el pegamento que mantendría a la familia unida para siempre a través de las generaciones. Jamás imaginaron que la abundancia que tanto persiguieron se convertiría en el veneno que corrompería el carácter de sus propios hijos, transformándolos en seres que valoran más el metal que la sangre. El éxito económico, que debía ser una bendición, terminó siendo la cuña que fracturó los lazos afectivos de la casa colonial. Cuando Mariana nació, don Ernesto sintió que el mundo estaba completo y se prometió a sí mismo que ella viviría como la princesa que su madre nunca pudo ser, rodeada de las mejores escuelas y vestidos. Le dio todo lo que pidió, desde clases de equitación hasta viajes por Europa, tratando de compensar con bienes materiales las largas ausencias que su trabajo como empresario de transportes le exigía cumplir fuera de casa. No se dio cuenta de que al darle todo sin pedirle nada a cambio, estaba cultivando en ella una sensación de derecho divino que anulaba cualquier rastro de empatía o gratitud hacia el esfuerzo ajeno. Ahora, al verla en el velorio preocupada por la herencia, comprende que su generosidad fue el abono para su egoísmo, una verdad que le quema el alma con la intensidad de un arrepentimiento tardío. La distancia emocional que hoy lamenta comenzó hace décadas en cada fiesta de cumpleaños a la que no asistió, enviando en su lugar un regalo costoso. Ricardo, el más pequeño, fue el que más tiempo pasó con él durante los años de bonanza, aprendiendo rápidamente que una palabra cariñosa o un abrazo a tiempo ablandaban el corazón del viejo trabajador. Don Ernesto recuerda con una punzada de dolor cómo el niño lo esperaba en la puerta solo para pedirle dinero para juguetes nuevos, usando esa sonrisa que hoy reconoce como una herramienta manipulación profesional y fría. El pequeño siempre supo cómo jugar con la culpa de su padre por no estar presente, convirtiendo el afecto en una moneda de cambio que don Ernesto pagaba gustosamente para sentirse aceptado por su propio hijo.
Esa dinámica de chantaje emocional creció con los años, solidificando una relación basada en el interés financiero disfrazado de amor filial que hoy se desmorona frente a las cámaras de seguridad. El pasado le grita que fue él quien enseñó a sus hijos a ponerle precio a sus sentimientos, un error pedagógico de consecuencias devastadoras. La relación con sus hijos comenzó a deteriorarse drásticamente hace una década, cuando don Ernesto intentó integrarlos al negocio familiar para que aprendieran el valor del trabajo duro desde las bases de la empresa. Álvaro renunció a los 3 meses tras perder una suma millonaria en una inversión absurda, culpando a la mentalidad anticuada de su padre por el fracaso de sus ideas supuestamente modernas y revolucionarias. Mariana nunca mostró interés en nada que no fuera el prestigio social, exigiendo una asignación mensual que don Ernesto pagaba solo por mantener la paz y verla de vez en cuando en las cenas dominicales. Ricardo, por su parte, se dedicó a crear fundaciones fantasma para desviar fondos de la compañía, una traición que el padre descubrió, pero decidió perdonar y ocultar para no destruir la imagen de la familia ante la sociedad. Cada perdón otorgado fue interpretado por ellos como una señal de debilidad, alimentando un desprecio que creció en silencio en los pasillos de la mansión. Tras la muerte de Elena, la máscara de unidad familiar se terminó de romper, dejando a don Ernesto en una vulnerabilidad que sus hijos aprovecharon para intensificar la presión sobre la división de bienes en vida. Las visitas de los domingos se convirtieron en reuniones de negocios donde el tema central era siempre el testamento, las propiedades en la costa y las acciones de la empresa de transporte de carga pesada. El anciano recuerda una cena de Navidad particularmente amarga, donde Álvaro sugirió que él ya no estaba en facultades para administrar su propia fortuna, insinuando una interdicción legal que le quitara el control de su vida. Fue en ese momento cuando don Ernesto empezó a sentirse como un prisionero en su propio palacio, un hombre que estorbaba en los planes de expansión de sus propios herederos legítimos. La soledad se volvió física, un peso en el pecho que solo doña Carmen parecía notar mientras le servía el café en un comedor demasiado grande para un solo hombre. En los últimos 2 años, las llamadas telefónicas de sus hijos se redujeron a breves intercambios para solicitar préstamos que nunca serían devueltos o para avisar que no podrían asistir a su cumpleaños por compromisos ineludibles. Don Ernesto pasaba las tardes sentado en el jardín, mirando los camiones que pasaban a lo lejos por la carretera principal, preguntándose en qué momento su hogar se había convertido en un desierto emocional tan árido. Cada vez que intentaba hablar de sus sentimientos o de su miedo a la muerte, Álvaro lo interrumpía para hablar de la volatilidad del mercado, como si la vida de su padre fuera solo una variable económica más. El abogado Ramírez fue el único que escuchó sus lamentos, convirtiéndose en el confesor de un hombre que tenía millones en el banco, pero no tenía a nadie que le tomara la mano con sinceridad. El backstory de los Salvatierra es una crónica de una muerte anunciada de los afectos, donde el dinero sustituyó al abrazo y la ambición devoró al respeto. Doña Carmen recuerda vívidamente el día en que don Ernesto se desplomó en la biblioteca, no por un ataque al corazón, sino por el peso de una discusión telefónica con Mariana sobre el costo de una fiesta. Ese día, el patrón se dio cuenta de que sus hijos no estaban esperando su recuperación, sino que ya estaban consultando abogados para acelerar el proceso de sucesión en caso de una incapacidad prolongada. La lealtad de la gobernanta se forjó en esos momentos de crisis, viendo cómo el hombre más poderoso de la región lloraba en silencio sobre un escritorio lleno de fotos de hijos que ya no lo reconocían. Fue ella quien le sugirió que pusiera a prueba a su familia, no por maldad, sino para que él pudiera encontrar la paz de conocer finalmente la verdad absoluta. La historia de los Salvatierra está marcada por sacrificios mal entendidos y una generosidad que terminó
creando monstruos de vanidad y codicia en el seno del hogar. Don Ernesto recuerda también los consejos del padre Ignacio, quien siempre le advirtió que los cimientos de una casa no se construyen con cemento, sino con los valores que se transmiten en la mesa. El sacerdote vio cómo el empresario se enfocaba en dejar un legado material, olvidando que el respeto es una planta que debe regarse todos los días con el ejemplo y la presencia constante. El arrepentimiento de don Ernesto es profundo, reconociendo que quizás él mismo alimentó el monstruo de la ambición al usar el dinero como un escudo para protegerse de las demandas emocionales de sus 3 hijos. Sin embargo, ese mismo arrepentimiento es lo que ahora le da la fuerza necesaria para llevar a cabo este plan extremo, con la esperanza de que la verdad actúe como un fuego purificador. El pasado es una herida abierta que supura decepción, pero también es el mapa que lo ha llevado hasta esta habitación secreta en la funeraria Tapatía. La relación con el licenciado Ramírez ha sido el único puente sólido que don Ernesto ha mantenido con la realidad legal y moral de sus asuntos, confiándole secretos que ni siquiera Elena llegó a conocer completamente. El abogado conoce cada detalle de las humillaciones que el viejo sufrió, desde los correos electrónicos pasivo-agresivos de Álvaro hasta las visitas manipuladoras de Ricardo para obtener cheques en blanco por supuestas emergencias. Juntos planearon cada detalle de la supuesta muerte, asegurándose de que el certificado fuera legalmente creíble pero reversible, un juego de espejos diseñado para atrapar a los codiciosos en su propia trampa de hipocresía. Don Ernesto sabe que no hay vuelta atrás una vez que se abra la puerta lateral de la capilla y que el pasado que tanto le duele será finalmente expuesto ante el juicio de la realidad. El peso de la historia familiar es lo que lo mantiene en pie, dándole una dignidad que sus hijos nunca pudieron comprar con sus tarjetas de crédito. En el fondo de su corazón, don Ernesto todavía guarda una pequeña chispa de esperanza, deseando que alguno de sus hijos muestre un rastro de dolor genuino que invalide su plan y lo haga salir corriendo a abrazarlos. Pero cada minuto que pasa frente al monitor, viendo cómo se reparten sus pertenencias mentales mientras su cuerpo descansa en el féretro, esa chispa se va apagando hasta convertirse en una ceniza gris de decepción absoluta. Se da cuenta de que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro de su fortuna sí, y que su última voluntad no será escrita con tinta, sino con el impacto de su presencia física. La historia de los Salvatierra está a punto de dar un giro que ningún testamento podría haber previsto, marcando el fin de una era de mentiras y el comienzo de una verdad devastadora. Don Ernesto respira profundamente una vez más, preparándose para enfrentar los fantasmas de su propia creación en el acto final de su vida pública. La tensión en la capilla aumenta cuando los invitados comienzan a retirarse, dejando a los 3 hermanos solos frente al féretro de don Ernesto, rodeados por el silencio denso de la noche tapatía. Álvaro, con un movimiento brusco, se afloja el nudo de la corbata y lanza una mirada de fastidio al reloj, como si el duelo fuera una agenda que necesita despachar pronto. No hay rastro de la elegancia que mostró ante los parientes lejanos. Ahora, su rostro refleja la ansiedad de un hombre que ve en la muerte de su padre el fin de sus deudas millonarias. Don Ernesto observa desde la pantalla cómo su primogénito golpea ligeramente la madera del ataúd con los nudillos, un gesto de una irreverencia tan cruda que le provoca un escalofrío en la espalda. La farsa de la unidad familiar se desmorona en cuanto el último testigo sale por la puerta principal de la funeraria, revelando la verdadera naturaleza del conflicto. Álvaro rompe el silencio con una voz cargada de pragmatismo helado, comentando que el despacho del padre debe ser abierto esa misma noche para evitar que la gobernanta oculte algo valioso. Mariana asiente con un gesto de desprecio, quejándose amargamente de que el viejo no les dio las claves de la caja fuerte antes de entrar en la crisis final que supuestamente lo mató. Para ellos, el hombre que está dentro de esa caja de madera ya no es su propietario,
progenitor, sino un obstáculo que finalmente ha sido removido del camino hacia la libertad financiera absoluta. Don Ernesto escucha cada palabra a través del sistema de audio oculto, sintiendo cómo el desprecio de sus hijos lo hiere más profundamente que cualquier enfermedad física que haya padecido. La injusticia de sus palabras es una puñalada traicionera que confirma sus peores temores sobre la lealtad de su propia descendencia en los momentos más críticos de la vida. Mariana se acerca al féretro no para rezar, sino para inspeccionar el reloj de pulsera que don Ernesto lleva puesto, comentando que es una pieza de colección que no debería ser enterrada con él. Sugiere con una frialdad espeluznante que alguien debería quitárselo antes de que el ataúd sea sellado definitivamente, para que ella pueda subastarlo y recuperar algo de lo que el viejo desperdició en caridad. Ricardo, el hijo menor, interviene con una sonrisa cínica, recordándole a su hermana que él tiene prioridad sobre los objetos personales debido a una promesa verbal que el padre supuestamente le hizo. La disputa por un simple reloj, mientras el cuerpo del padre aún está presente, es la máxima expresión de la degradación moral a la que han llegado los hermanos Salvatierra. Don Ernesto aprieta los puños en la oscuridad, viendo cómo su propia sangre se comporta como una jauría de lobos hambrientos peleando por un trozo de carne. El conflicto se intensifica cuando Álvaro saca una carpeta con documentos legales que ya tenía preparados, revelando que ha estado consultando abogados para impugnar cualquier donación que don Ernesto haya hecho recientemente. Argumenta que el viejo ya no estaba en sus cabales y que el dinero de la empresa de transportes debe regresar íntegramente a sus manos para salvar sus propios negocios mediocres de la quiebra. Mariana se opone de inmediato, exigiendo que la mansión de Guadalajara sea puesta a su nombre para poder convertirla en un club social exclusivo que le garantice su posición entre la élite. Ricardo se burla de ambos, afirmando que él posee grabaciones de conversaciones donde el padre lo favorece, amenazando con una guerra legal que podría durar años si no le dan lo que quiere. La codicia no conoce límites ni respeto por el luto, transformando la capilla en una sala de negociaciones sucia y carente de cualquier rastro de humanidad. Cada comentario de los hijos es una revelación de la injusticia que han practicado contra don Ernesto durante los últimos años, ocultando su odio tras una fachada de falsa preocupación. Don Ernesto recuerda cómo, hace apenas un mes, Álvaro lo presionó para firmar una cesión de derechos mientras el anciano se encontraba débil por una gripe persistente en su habitación. Mariana, por su parte, se encargó de despedir a 2 enfermeros de confianza bajo la excusa de que eran muy caros, solo para quedarse con el presupuesto que el padre destinaba a su cuidado personal. Ricardo fingía llevarlo a chequeos médicos que resultaban ser citas con asesores financieros que buscaban la manera de evadir impuestos sobre la futura herencia de los Salvatierra. El protagonista sufre al reconocer que fue víctima de una conspiración silenciosa, orquestada por aquellos a quienes más amó y protegió desde su primer día de vida. La reacción de los hijos ante la muerte es de un alivio tan obsceno que resulta difícil de creer para quien no conoce la historia interna de esta familia tradicional de Jalisco. Ricardo llega al extremo de bromear sobre la cara de enojado que el padre debe tener incluso muerto, haciendo que Álvaro suelte una risita ahogada que resuena con un eco siniestro en la capilla vacía. No hay una sola palabra de gratitud, ni un solo recuerdo de los momentos felices compartidos, solo cálculos matemáticos sobre seguros de vida y acciones de la compañía de transportes terrestres. Don Ernesto siente una humillación profunda al darse cuenta de que para ellos él era solo un banco con latidos, un proveedor cuya única función era morir a tiempo para no gastar el capital. La frustración del público que observa esta escena crece ante la total ausencia de
remordimiento por parte de los tres herederos hambrientos de poder. Álvaro comienza a quejarse de que el velorio es demasiado ostentoso y que se está gastando dinero que ahora les pertenece legalmente a ellos, sugiriendo recortar los gastos del entierro de mañana. Mariana coincide, señalando que el padre siempre fue un hombre sencillo y que un funeral de lujo es una contradicción que solo beneficia a la funeraria y a los curiosos del barrio. Ricardo propone que las flores sean donadas a una iglesia para obtener un recibo deducible de impuestos, demostrando una tacañería mental que contrasta con la generosidad que don Ernesto siempre tuvo con ellos. La mezquindad de sus actos revela un vacío emocional absoluto, donde cada centavo ahorrado en el funeral de su padre es visto como una victoria personal sobre el cadáver del viejo. La indignación que don Ernesto siente es compartida por el espectador, quien ve cómo la dignidad de un hombre trabajador es pisoteada por sus propios hijos. En un momento de tensión máxima, Álvaro intenta forzar la cerradura del ataúd con una pequeña llave que robó del escritorio del padre, buscando supuestamente un testamento que cree que el viejo escondió entre sus ropas. Mariana lo observa con una mezcla de envidia y miedo, advirtiéndole que alguien podría entrar y verlos en ese acto de profanación tan desesperado y vergonzoso para la familia. Ricardo se mantiene en la puerta vigilando, demostrando que la complicidad criminal entre los hermanos es más fuerte que cualquier lazo de amor que pudiera haber quedado entre ellos. Don Ernesto, desde la oficina, siente un impulso casi incontrolable de gritar y salir de su escondite, pero el licenciado Ramírez lo sujeta con firmeza, recordándole que el plan debe seguir. Esta escena es el clímax de la traición filial, donde el respeto por los muertos es sacrificado en el altar de la ambición monetaria más baja. La injusticia se vuelve física cuando Mariana comenta que la fiel doña Carmen debe ser despedida esa misma noche, sin indemnización, alegando que seguramente ha estado robando plata de la casa durante años de servicio. Álvaro apoya la idea, diciendo que la lealtad de la gobernanta era solo una forma de manipular al viejo para obtener beneficios en el testamento final de la familia Salvatierra. Ricardo añade que incluso deberían denunciarla ante la policía para asegurarse de que no reclame ningún derecho laboral acumulado por sus 3 décadas de trabajo incansable en la mansión. Don Ernesto llora de rabia al escuchar que planean destruir la vida de la única persona que realmente lo cuidó con cariño desinteresado durante su larga y penosa vejez. El conflicto ya no es solo sobre el dinero, sino sobre la destrucción de todo lo que don Ernesto valoraba como justo y correcto en su mundo. Los diálogos de los antagonistas intensifican la sensación de frustración, ya que se sienten intocables, creyendo que su padre ya no puede defenderse desde el silencio del cintos ataúd de caoba. Álvaro menciona que Guadalajara pronto olvidará al viejo camionero y que él será el nuevo rostro de la fortuna Salvatierra, planeando cambiarle el nombre a la empresa de transportes de inmediato. Mariana sueña con las remodelaciones que hará en la casa colonial, planeando derribar el jardín de rosas que don Ernesto plantó en honor a su difunta esposa para construir una piscina moderna. Ricardo simplemente piensa en vender su parte de las acciones al competidor más agresivo de su padre, sin importarle que eso signifique la ruina de cientos de empleados leales. La traición es total y absoluta, abarcando todos los aspectos de la vida del protagonista, quien se siente morir de nuevo, pero esta vez por el veneno del desprecio familiar. El establecimiento del conflicto concluye con los 3 hermanos, brindando con una botella de coñac fino que Álvaro sacó ilegalmente de la cava personal de don Ernesto antes de venir a la funeraria de lujo.
chocan las copas sobre el cuerpo, supuesto de su padre, sellando un pacto de silencio sobre sus planes de desmantelar el legado de la familia en cuanto el entierro termine oficialmente. La imagen es poderosa y devastadora. La celebración del fin de una vida que les dio todo, llevada a cabo por las personas que más deberían estar de luto en ese momento. Don Ernesto apaga el monitor por un instante, necesitando aire para procesar la magnitud del abismo que lo separa de sus hijos, dándose cuenta de que el conflicto es ya irreversible. El escenario está listo para una escalada dramática donde la justicia tendrá que ser tan creativa como la traición fue cruel en esta historia de ambición y desamor. ¿Cómo es posible que el amor de un padre sea respondido con tanta maldad por parte de quienes llevan su misma sangre y nombre en la sociedad de Guadalajara? Esta es la pregunta que don Ernesto se hace mientras se prepara para el siguiente paso de su arriesgado plan, sabiendo que ya no hay espacio para el perdón fácil ni para las excusas. Los hijos creen que han ganado la batalla por la herencia, pero no saben que el hombre al que están insultando frente a su tumba es el mismo que está preparando su ruina moral. La tensión es insoportable y el aire en la pequeña oficina secreta se siente cargado de una energía eléctrica que pronto estallará en 1000 pedazos sobre los rostros de los herederos. La verdadera cara de los Salvatierra ha quedado expuesta en la intimidad de la muerte ficticia y ahora es el turno del protagonista de reclamar su lugar en la historia. ¿Te imaginas descubrir que tus hijos celebran tu partida mientras aún estás presente para escucharlos? La traición de Álvaro, Mariana y Ricardo no es solo por el dinero, sino por el desprecio total hacia la memoria y el esfuerzo de un hombre que se desvivió por darles una vida de privilegios. Don Ernesto se mira al espejo de la oficina y ve a un hombre que ha despertado de un largo sueño de negación, listo para enfrentar la realidad sin los velos del amor paternal ciego. La injusticia cometida contra doña Carmen es el detonante final que elimina cualquier rastro de duda en su mente sobre la necesidad de esta dura lección para sus hijos descarriados. El conflicto está plenamente establecido y la escalada hacia el clímax será un viaje sin retorno para todos los involucrados en esta farsa familiar. Los Salvatierra están a punto de aprender que el respeto no se hereda, se gana, y que la herencia más valiosa es la dignidad que ellos acaban de tirar a la basura. El licenciado Ramírez revisa los últimos detalles del testamento falso que leerá mañana, asegurándose de que cada palabra sea un anzuelo perfecto para atrapar la codicia de los 3 hermanos ante la vista de todos. Don Ernesto asiente, sintiendo que la rabia se ha convertido en una determinación gélida que le permite actuar con la precisión de un cirujano que va a extirpar un tumor maligno de su familia. El ambiente en la funeraria sigue siendo de una calma aparente para el mundo exterior, pero dentro se gesta una tormenta de proporciones épicas que sacudirá los cimientos de la alta sociedad de Jalisco. Cada párrafo de esta historia es un paso más hacia una catarsis necesaria que libere al protagonista de la prisión emocional en la que sus hijos lo habían encerrado durante años. La justicia está en camino, vestida de luto y con la mirada de un padre que finalmente ha abierto los ojos a la cruda verdad de su propia creación. ¿Podrías perdonar a quienes ya se están repartiendo tu ropa antes de que tu cuerpo esté frío en el cementerio? Esta es la encrucijada moral que mantiene al espectador pegado a la pantalla, esperando que el protagonista encuentre la manera de restaurar su honor frente a tanta bajeza humana. Los antagonistas están en la cima de su arrogancia, creyéndose los dueños del destino de la fortuna Salvatierra, sin sospechar que cada uno de sus movimientos está siendo registrado para su propia condena pública futura. El ritmo de la narrativa se acelera, dejando atrás la tristeza para dar paso a la tensión de
una estrategia de venganza justiciera que promete ser tan espectacular como dolorosa para los traidores. Don Ernesto Salvatierra ya no es la víctima, ahora es el arquitecto de su propia redención en un mundo donde el dinero suele silenciar a la decencia, pero no esta vez. La noche avanza y los hijos deciden retirarse a descansar, no sin antes dejar instrucciones estrictas al personal de la funeraria para que no se permita el acceso a nadie que no esté en su lista de invitados. Mariana se queja una última vez del olor de las flores, mientras Ricardo guarda el coñac robado en su maletín con un gesto de triunfo que hace que a don Ernesto se le revuelva el estómago de nuevo. Se van con la conciencia tranquila de quienes creen haber ganado la lotería de la muerte, sin imaginar que el muerto los observa salir con una mirada que ya no guarda rastro de afecto paternal. La soledad de la capilla ahora es real, pero don Ernesto no se siente solo, pues su causa es la de la justicia frente a la ingratitud más absoluta que un padre puede recibir. El establecimiento del conflicto ha dejado claro que aquí no hay grises. Es una lucha entre la decencia de un hombre y la depravación de sus herederos directos. Don Ernesto se sienta frente al monitor por última vez antes de intentar dormir unas horas, repasando los rostros de sus hijos y tratando de encontrar un solo rastro del amor que alguna vez creyó ver en ellos. Se da cuenta de que el conflicto no surgió hoy, sino que fue una construcción lenta de años de negligencia emocional y de permitir que el dinero fuera el único lenguaje de comunicación en su casa de Guadalajara. La injusticia es un espejo donde ahora se ve reflejado, reconociendo su parte de responsabilidad por haber sido demasiado blando y por haber callado cuando debió haber puesto límites claros y firmes. Sin embargo, eso no justifica la crueldad de los hermanos, quienes han cruzado la línea del no retorno al brindar sobre su ataúd y planear el despido de la leal doña Carmen. La batalla está declarada en los términos más amargos posibles y don Ernesto está listo para luchar por su honor hasta el último aliento de su vida ficticia y real. El licenciado Ramírez le recuerda que mañana será el día más difícil, pues deberá escuchar la lectura del testamento inicial y soportar las reacciones de los hijos antes de hacer su gran aparición triunfal y reveladora. Don Ernesto sabe que su corazón debe ser de piedra para no quebrarse ante las posibles lágrimas falsas que sus hijos derramarán cuando el abogado mencione las cifras millonarias de la supuesta herencia. La tensión dramática se encuentra en su punto más alto, con el protagonista atrapado entre el deseo de venganza y el dolor de la pérdida definitiva de su familia, tal como la conocía en su imaginación. El conflicto ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una herida abierta que solo la verdad podrá cerrar, aunque deje cicatrices profundas en el alma de todos los Salvatierra involucrados. Guadalajara duerme, pero en la funeraria tradicional, el plan para la revelación más grande de la década sigue su curso sin interrupciones ni dudas de último minuto. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de regresar de la muerte para confrontar a quienes te traicionaron por unas cuantas monedas de oro? Esta es la pregunta que resuena en el aire mientras don Ernesto se prepara para la escalada dramática que vendrá a continuación, donde cada acción de sus hijos será un clavo más en su propia tumba social. El protagonista se levanta de su silla, camina hacia la ventana de la oficina y mira hacia el cielo estrellado, pidiéndole perdón a su difunta Elena por lo que está a punto de hacer con sus hijos. Sabe que ella lo entendería, porque ella también amaba la justicia y detestaba la hipocresía que ahora reina en el corazón de Álvaro, Mariana y Ricardo con tanta fuerza destructiva. El conflicto está sellado con el fuego de la decepción y la esperanza de una redención que solo puede nacer de las cenizas de una mentira necesaria para descubrir la verdad. La Casa Colonial, la empresa de transportes y el apellido Salvatierra están en juego, pero para don Ernesto, lo más importante es recuperar su propia voz
en una familia que ya lo había silenciado antes de tiempo. La injusticia de ser tratado como un objeto es lo que le da la energía para seguir adelante, transformando su fragilidad en una fuerza estratégica que sus hijos nunca sospecharon que él poseía todavía. El espectador siente la tensión de saber que el protagonista está a solo unos pasos de los villanos, separado apenas por una pared de terciopelo y un monitor de seguridad que lo muestra todo sin censura. El establecimiento del conflicto ha sido una montaña rusa de emociones que prepara el terreno para los momentos de mayor tensión que están por venir en la siguiente fase del relato. La historia de los Salvatierra es una advertencia para todos sobre los peligros de la ambición desmedida y el valor incalculable de la gratitud real en los lazos de sangre. Finalmente, don Ernesto se acuesta en un sofá de la oficina, cerrando los ojos, pero manteniendo los oídos atentos a cualquier ruido proveniente de la capilla, donde el ataúd vacío sigue siendo el centro de la atención del mundo. Siente que la injusticia es un peso que ya no quiere cargar solo y que mañana, frente a toda Guadalajara, compartirá esa carga con quienes la provocaron con sus palabras hirientes y sus brindis cínicos. El conflicto es una llama que arde en su pecho, dándole el calor necesario para enfrentar el frío de la traición y la incertidumbre de lo que pasará cuando la puerta lateral se abra finalmente ante todos. La narrativa nos ha llevado hasta el borde del abismo y ahora solo queda saltar hacia la verdad, sin importar las consecuencias que esto traiga para el apellido y la fortuna de los Salvatierra. El escenario está listo, los actores han mostrado su verdadera cara y el director está a punto de dar la señal para que comience el acto de justicia más esperado. A la mañana siguiente, el aire en la funeraria se siente más denso, cargado con el perfume dulzón de las flores que ya empiezan a marchitarse y la llegada de los primeros parientes. Don Ernesto, desde su refugio, observa cómo Álvaro entra al despacho privado de la funeraria exigiendo al personal que le entreguen el inventario de las pertenencias que el difunto traía consigo. Su voz es autoritaria y carente de cualquier matiz de tristeza, centrada exclusivamente en localizar un anillo de sello de oro que su padre siempre portaba como símbolo de mando. Don Ernesto ve a su hijo mayor registrar los cajones con una desesperación casi animal, tirando papeles al suelo y maldiciendo en voz baja cuando no encuentra lo que busca de inmediato. La falta de respeto hacia el espacio de su padre es el primer golpe de esta mañana, una muestra clara de que el luto es, para Álvaro, una simple distracción administrativa. Mariana llega poco después, pero no se dirige a la capilla a orar, sino que se reúne con un tasador de arte que ha citado clandestinamente en los pasillos de la funeraria. Don Ernesto observa con horror cómo su hija le muestra fotografías de las pinturas coloniales que adornan la sala principal de la mansión, pidiendo presupuestos rápidos para una venta inmediata. La indignación del anciano crece al escucharla decir que necesita el dinero para cubrir las deudas de su última temporada en Europa antes de que el testamento se haga público y otros acreedores aparezcan. Es una traición estética y emocional. Ella está vendiendo la historia de la familia, los cuadros que su madre tanto amaba, antes de que el cuerpo de su padre sea entregado a la tierra. El protagonista siente que cada palabra de Mariana despoja a su hogar de su alma, convirtiendo sus recuerdos más sagrados en simples mercancías para alimentar la vanidad de una mujer vacía. Ricardo, por su parte, se dedica a interceptar a los empleados de la empresa de transportes que llegan a presentar sus respetos, hablándoles con una condescendencia que raya en el insulto. Les informa con una sonrisa gélida que habrá reestructuraciones profundas y que la mayoría debería empezar a buscar otro empleo, pues la visión de su padre era romántica y poco rentable.
Don Ernesto ve las caras de angustia de hombres que trabajaron con él durante 30 años, hombres que tienen familias que alimentar y que ahora son amenazados por el capricho de un joven manipulador. El sentimiento de injusticia se vuelve insoportable para el protagonista, quien sabe que Ricardo está usando su supuesta muerte para ejercer un poder que nunca se ganó con esfuerzo. La crueldad de su hijo menor hacia los trabajadores leales es la gota que derrama el vaso de su paciencia, consolidando su deseo de aplicar una justicia ejemplar y pública. En un momento de tensión elevada, Álvaro intercepta a doña Carmen cerca de la cocina de la funeraria y sin rodeos le exige que le entregue el juego de llaves maestras de la caja fuerte de la biblioteca. Ante la negativa de la fiel mujer, quien alega que solo responderá ante el abogado, Álvaro la sujeta del brazo con fuerza, amenazándola con lanzarla a la calle sin un solo peso de pensión. Don Ernesto observa la escena en el monitor con el corazón acelerado, viendo el miedo en los ojos de Carmen y la violencia contenida en los gestos de su propio hijo. Es una humillación física y moral hacia la persona que fue más madre para Álvaro que la mujer que lo engendró, un acto de bajeza que rompe cualquier vínculo de piedad restante. El anciano siente un impulso de derribar la puerta y enfrentar a Álvaro, pero sabe que el impacto será mayor si espera el momento procesal oportuno del plan. ¿Qué harías tú si vieras a alguien abusar de su poder contra una persona indefensa que te ha servido con amor durante toda una vida? La verdadera naturaleza de una persona se revela en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Mariana interrumpe la escena, pero no para defender a Carmen, sino para quejarse de que el catering que ella pidió para el cóctel de despedida no ha llegado con el champán de la marca correcta. Mientras la gobernanta se retira con la cabeza baja y lágrimas en los ojos, Mariana y Álvaro discuten sobre quién tiene más derecho a quedarse con las joyas de la abuela Elena que están guardadas en la mansión. Don Ernesto escucha cómo su hija se burla de la memoria de su madre, diciendo que las joyas son demasiado antiguas para su gusto y que piensa mandarlas fundir para crear piezas más modernas. El desprecio por el legado sentimental de la familia es un puñal que atraviesa el pecho del protagonista, quien no puede creer que haya criado a personas tan desconectadas del valor de los afectos. La escalada dramática alcanza un punto donde el espectador solo desea ver la caída de estos personajes tan carentes de escrúpulos y humanidad básica. El tercer momento de agravamiento ocurre cuando Ricardo aparece con un documento que afirma es una fe de vida, firmada por el padre días antes, donde le otorga poderes ilimitados sobre las cuentas bancarias extranjeras. Álvaro y Mariana se abalanzan sobre él, comenzando una pelea verbal a gritos en medio del pasillo de la funeraria, sin importarles que los invitados los escuchen desde la capilla contigua. Se acusan mutuamente de ladrones, de parásitos y de haber deseado la muerte del viejo desde hace años para poder solventar sus vidas de excesos y fracasos constantes. Don Ernesto observa la degradación total de su apellido, viendo a sus 3 hijos pelear por un papel como hienas sobre un cadáver, ignorando por completo el respeto debido al lugar y a la ocasión. La tensión es tan alta que el personal de la funeraria tiene que intervenir para pedirles decoro, lo que provoca que Mariana insulte al encargado con una soberbia insoportable. Álvaro, fuera de sí, entra nuevamente a la capilla donde está el féretro y en un arranque de furia patea una de las coronas de flores que envió el sindicato de transportistas, diciendo que ese olor a pobre lo asfixia. Don Ernesto ve cómo los pétalos blancos se esparcen por el suelo, simbolizando la destrucción de la armonía que él intentó mantener en su comunidad y en su empresa durante toda su vida activa. Este acto simbólico de violencia contra las flores del luto es la representación visual de la ruptura total de los valores de los salvatierra bajo la dirección de los nuevos herederos. La sensación de indignación en el espectador llega a su clímax, al ver que ni siquiera el respeto básico por los símbolos de la muerte detiene la rabia contenida de un hijo resentido.
El protagonista se cubre el rostro con las manos, avergonzado de la estirpe que dejará en el mundo si no interviene de manera drástica y definitiva hoy mismo. La tensión aumenta cuando el padre Ignacio se acerca a los hermanos para ofrecer unas palabras de consuelo y es rechazado de forma grosera por Ricardo, quien le dice que se guarde sus sermones para quienes no tienen herencia. El sacerdote, un hombre que conoce a la familia desde hace décadas, guarda un silencio digno, pero su mirada refleja una profunda tristeza por el estado espiritual de esos jóvenes que alguna vez bautizó. Don Ernesto, desde su escondite, siente una profunda gratitud por la integridad del padre Ignacio y una humillación renovada por el comportamiento salvaje de sus hijos ante una autoridad moral. La atmósfera se vuelve eléctrica, como si la misma estructura de la funeraria estuviera a punto de colapsar bajo el peso de tanta hipocresía y falta de caridad cristiana elemental. Cada minuto que pasa, los hijos de don Ernesto se hunden más en un fango de soberbia que los ciega ante la realidad de lo que está por suceder. Mariana decide que el velorio debe terminar antes de lo previsto, porque tiene una cita en el salón de belleza para prepararse para la fiesta que planea dar esa misma noche en la mansión. Álvaro está de acuerdo, diciendo que el viejo ya no se va a despertar y que no tiene sentido perder más tiempo en formalidades que no le traen ningún beneficio económico directo a sus cuentas. Ricardo propone que el entierro sea privado y rápido, sin permitir que los empleados asistan, para evitar escenas de llanto que él considera teatrales y de mal gusto para su estatus social. Don Ernesto escucha cómo planean su desaparición definitiva de la vida pública con la misma frialdad con la que se descarta un mueble viejo que ya no combina con la decoración. La injusticia se siente como un frío glacial que recorre la habitación secreta, preparando al protagonista para la transformación final de su dolor en una estrategia de confrontación pública. De repente aparece el licenciado Ramírez con una maleta de documentos, caminando con una solemnidad que impone silencio inmediato entre los hermanos, quienes se acercan a él como depredadores, detectando una presa indefensa. Álvaro lo toma del brazo y le exige que se proceda a la apertura del testamento ahí mismo, alegando que hay cláusulas de urgencia que deben ser ejecutadas antes de que el sol se ponga. El abogado mantiene la calma, recordándoles que don Ernesto dejó instrucciones muy específicas sobre cómo y cuándo se revelaría su última voluntad ante todos los interesados legítimos del patrimonio Salvatierra. La mirada del licenciado Ramírez se cruza por un segundo con la cámara de seguridad, enviando una señal silenciosa a don Ernesto de que el escenario para el punto de virada está finalmente listo. Los hermanos, en su arrogancia, no notan la leve sonrisa de triunfo que el abogado intenta ocultar tras su expresión profesional y distante. Mariana se burla del abogado, llamándolo fósil fiel y advirtiéndole que sus días de manejar la fortuna familiar han terminado, pues ella ya tiene a su propio equipo de asesores legales listos para tomar el control. Ricardo intenta sobornar al licenciado Ramírez en un susurro, ofreciéndole una comisión si encuentra un anexo que lo favorezca especialmente sobre sus hermanos mayores en la repartición de las acciones de la empresa. Don Ernesto siente una náusea profunda al confirmar que sus hijos no tienen límites morales y que están dispuestos a corromper a sus amigos más antiguos por un poco más de dinero. La escalada dramática ha cumplido su propósito, mostrar que los antagonistas no tienen salvación posible dentro de su esquema actual de valores y que el castigo debe ser tan grande como su bajeza. El público está ahora totalmente del lado de don Ernesto, esperando con ansias el momento en que la farsa de los hijos se desmorone frente a sus ojos. El licenciado Ramírez anuncia que la lectura se llevará a cabo en la capilla principal, frente al féretro, y que todos los empleados de la casa y de la empresa han sido convocados por orden expresa del difunto. Álvaro estalla en cólera, gritando que no permitirá que la chusma se entere de los asuntos privados de la familia Salvatierra, pero el abogado se mantiene
mantiene firme en su posición legal inamovible. Mariana trata de intervenir con sarcasmo, pero la presencia de los trabajadores que empiezan a llenar la parte trasera de la capilla le quita el aire de superioridad que tanto le gusta ostentar. Ricardo se queda en un rincón, observando con desconfianza, sospechando por primera vez que algo no encaja en la tranquilidad del abogado y en la organización tan perfecta de este evento final. La tensión es casi física, una cuerda tensada al máximo que está a punto de romperse y golpear con fuerza a quienes más han abusado de la situación. Don Ernesto se pone de pie en su escondite, ajustándose el saco y respirando profundamente, sintiendo cómo la adrenalina de la justicia empieza a recorrer sus venas después de días de parálisis emocional y duda. Observa a través del monitor cómo doña Carmen toma asiento en la primera fila, con la dignidad que a sus hijos les falta, representando la verdadera lealtad que él sembró durante 30 años de trato justo. Los trabajadores murmuran entre ellos, mirando con desprecio a los 3 hermanos que permanecen de pie cerca del ataúd, como si fueran guardias de una prisión más que hijos en duelo. El escenario es un microcosmos de la sociedad de Guadalajara, la aristocracia decadente y egoísta frente a la clase trabajadora leal y honesta, todos unidos por la memoria de un solo hombre. Don Ernesto sabe que lo que está por decir cambiará la vida de todos los presentes y por primera vez en mucho tiempo se siente dueño de su propio destino familiar. Álvaro intenta arrebatarle el maletín al abogado en un último gesto de desesperación y prepotencia, pero 2 guardias de seguridad de la funeraria se interponen de inmediato, marcando un límite que el hijo mayor no esperaba. Mariana se cruza de brazos, bufando con impaciencia y mirando su reloj, mientras Ricardo trata de calmar a sus hermanos para no hacer un escándalo mayor frente a los testigos que ya están grabando con sus teléfonos. El uso de la tecnología por parte de los empleados añade una capa de presión moderna a la escena, asegurando que cualquier cosa que ocurra aquí se difundirá rápidamente por toda la ciudad y las redes sociales. Don Ernesto sonríe amargamente al darse cuenta de que la reputación que sus hijos tanto cuidan está a punto de ser demolida por sus propias acciones registradas en tiempo real por el pueblo. La justicia poética empieza a manifestarse antes incluso de que la primera palabra del testamento sea pronunciada en voz alta ante la congregación expectante y silenciosa. El licenciado Ramírez abre el testamento con una lentitud deliberada, creando un silencio sepulcral que solo es interrumpido por el llanto suave de doña Carmen en el fondo de la capilla de la funeraria tradicional. Los hermanos se inclinan hacia adelante, con los ojos brillantes de codicia, casi olvidando que están frente al ataúd que supuestamente contiene los restos mortales de su padre amado y respetado. Don Ernesto, desde la sombra, se prepara para el momento en que la verdad golpee el aire como un rayo en una noche clara de tormenta sobre el valle de Atemajac. Siente que la escalada dramática ha llegado a su fin, dejando paso a un punto de virada que no dejará a nadie indiferente y que marcará el inicio del fin para los antagonistas. El aire se siente cargado de una expectativa eléctrica y el protagonista sabe que el siguiente paso es el más peligroso de todos, pero también el más necesario para su alma. La voz del abogado resuena clara y fuerte. Este es el testamento definitivo de don Ernesto Salvatierra, redactado bajo pleno uso de sus facultades y con una intención clara de justicia para su legado. Álvaro aprieta los dientes, Mariana se tensa y Ricardo contiene el aliento, mientras el resto de la audiencia se inclina para no perderse ni una sola sílaba de la lectura oficial. Ernesto cierra los ojos por un segundo, visualizando el momento de la revelación, sintiendo que su
su vida ya no se mide en años, sino en la integridad de este acto final de valentía. La injusticia ha escalado hasta su punto máximo y la tensión acumulada es tal que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una tragedia o una redención inesperada en esta familia rota. El escenario está listo, los corazones están expuestos y la verdad aguarda detrás de una puerta de terciopelo que está a punto de abrirse para siempre ante el mundo entero. Cada párrafo de esta escalada ha sido un peldaño hacia la confrontación definitiva, mostrando que no hay vuelta atrás para quienes han despreciado el amor y el sacrificio de un padre por un puñado de monedas. El espectador se siente exhausto por la tensión, pero ansioso por la catarsis, compartiendo la indignación de don Ernesto ante la bajeza moral de Álvaro, Mariana y Ricardo en este día de luto. El clima de la historia ha pasado de la tristeza a la furia contenida y ahora se dirige hacia una explosión de realidad que redefinirá el concepto de familia para todos los involucrados en la trama. La mansión, la empresa y la fortuna son solo el telón de fondo para un drama humano de proporciones épicas que se resuelve en la intimidad de una capilla funeraria en Guadalajara. Don Ernesto Salvatierra está listo para dejar de ser una sombra y convertirse en el juez de su propia historia, reclamando el respeto que le fue robado por la ambición de sus herederos. Álvaro murmura: «Ya termina con esto, Ramírez. Dinos cuánto nos toca de una vez», revelando su impaciencia final y su total falta de tacto ante la solemnidad del momento y la presencia de los extraños. Mariana asiente vigorosamente, mientras Ricardo empieza a sudar frío, dándose cuenta de que la mirada del abogado no es la de alguien que trae buenas noticias para los tres hermanos impacientes y codiciosos. El licenciado Ramírez hace una pausa dramática, mirando a cada uno de los hijos a los ojos, antes de leer la primera cláusula que cambiará el rumbo de sus vidas de forma permanente e irreversible. Don Ernesto, en la oscuridad de la oficina, pone su mano sobre el pomo de la puerta, sintiendo el frío del metal, como un recordatorio de que la realidad es dura pero necesaria para la libertad. La escalada dramática termina aquí, en el borde mismo de la verdad, donde el pasado se encuentra con el presente para decidir el futuro de un legado manchado por la traición filial. ¿Crees que el dinero puede compensar el vacío de un alma que ha traicionado a su propia sangre por pura ambición? Esta pregunta queda flotando en el ambiente mientras el abogado se prepara para soltar la bomba informativa que destruirá los planes de los tres antagonistas de esta historia de desamor. El sentimiento de urgencia es palpable y el ritmo del relato se acelera hacia un clímax que promete ser devastador para quienes han jugado con la dignidad de un hombre honesto y trabajador de Guadalajara. Don Ernesto sabe que no hay perdón sin arrepentimiento y que sus hijos necesitan sentir la pérdida real para valorar lo que tuvieron y despreciaron con tanta ligereza y crueldad mental. La justicia está a punto de manifestarse y el protagonista es su instrumento más poderoso, listo para emerger de las sombras y reclamar su lugar en la luz de la verdad más cruda. Los trabajadores de la empresa de transportes se mantienen en un silencio respetuoso, formando un muro humano de lealtad que contrasta vivamente con la agitación nerviosa y egoísta de los tres hermanos Salvatierra en el frente. Mariana intenta alejarse un poco del féretro, como si la cercanía de la muerte le causara ahora una incomodidad física que no puede ocultar tras su maquillaje perfecto y su ropa de diseñador internacional. Álvaro se cruza de brazos, tratando de mantener una postura de autoridad que se desmorona con cada segundo de silencio que el abogado impone deliberadamente antes de continuar con la lectura oficial del documento. Ricardo mira hacia la puerta lateral, la misma puerta tras la cual su padre lo observa con una mezcla de lástima y determinación férrea que el joven no puede ni imaginar en su esquema mental. La atmósfera
atmósfera es de una tensión cinematográfica donde cada detalle cuenta y cada respiración parece un eco de la tormenta emocional que está por desatarse en la capilla funeraria. La cámara enfoca el rostro de don Ernesto, quien muestra una serenidad nueva, la paz de quien ha tomado una decisión difícil pero correcta para salvar lo que queda de su propia dignidad como ser humano y como padre. Ya no hay lágrimas en sus ojos, solo una claridad cortante que le permite ver a sus hijos no como los niños que fueron, sino como los adultos que eligieron ser a través de sus actos de codicia. Siente que la justicia no es un acto de odio, sino de amor hacia la verdad y hacia quienes sí valoraron su esfuerzo, como doña Carmen y sus leales empleados de la flota de transportes. La escalada dramática ha servido para purgar sus dudas finales, dejándolo listo para el acto de presencia que restaurará el orden moral en su mundo personal y social en el corazón de Jalisco. El destino de los Salvatierra está escrito en esas hojas de papel que el licenciado Ramírez sostiene con manos firmes y seguras frente a la audiencia expectante y nerviosa. En vista de las acciones recientes de mis herederos, lee el abogado, he decidido que la distribución de mis bienes sea sometida a una prueba de lealtad que se está llevando a cabo en este preciso instante. Los hermanos se miran entre sí con desconcierto, sin entender a qué se refiere el documento, mientras un murmullo de sorpresa recorre las filas traseras de la capilla donde están los empleados atentos. Álvaro se pone rojo de ira, exigiendo una explicación inmediata sobre qué clase de prueba está hablando el viejo desde la tumba, sintiendo que el control de la situación se le escapa de las manos. Mariana empieza a temblar, dándose cuenta de que sus conversaciones privadas y sus planes de venta podrían haber sido descubiertos de alguna manera que ella no alcanza a comprender totalmente. Ricardo retrocede un paso, sintiendo que el suelo se abre bajo sus pies, mientras el abogado levanta la mano para pedir silencio y continuar con la lectura del testamento revelador. La tensión llega a su punto de quiebre cuando el licenciado Ramírez revela que toda la ceremonia ha sido grabada y que las palabras pronunciadas por los hijos frente al ataúd son ahora parte del expediente legal de la herencia. Álvaro grita que eso es ilegal, pero el abogado le recuerda con frialdad que la funeraria es propiedad privada y que los términos del velorio fueron aceptados por ellos al firmar los formularios de ingreso y servicios. El público en la capilla rompe el silencio con exclamaciones de asombro, dándose cuenta de la magnitud de la trampa en la que los hijos han caído por su propia boca y falta de respeto básico. Don Ernesto, tras la puerta, siente que el peso de la mentira empieza a levantarse de sus hombros, dejando espacio para la verdad que pronto caminará por el pasillo central de la capilla. La justicia poética se despliega con una precisión matemática, dejando a los antagonistas sin margen de maniobra ni excusas válidas ante la mirada de toda la comunidad presente. Mariana intenta salir de la capilla, pero el licenciado Ramírez le advierte que si abandona la sala antes de que la lectura termine, perderá automáticamente cualquier derecho a reclamo sobre el patrimonio remanente de la familia Salvatierra. Ella se detiene en seco, atrapada por su propia codicia, obligada a quedarse y escuchar la sentencia moral y financiera que su padre ha preparado para ella y sus hermanos desleales y ambiciosos. Ricardo se sienta en el suelo, derrotado por la angustia, mientras Álvaro sigue lanzando amenazas vacías que solo sirven para hundirlo más ante los ojos de los testigos que no dejan de grabar cada uno de sus gestos. La escalada dramática ha terminado por desnudar el alma de los personajes, dejando solo la esencia de quienes son realmente cuando se les quita la máscara del dinero y el estatus social. Don Ernesto respira hondo, pone su mano
en el pestillo de la puerta lateral y se prepara para el punto de virada que cambiará la historia de Guadalajara para siempre. Finalmente, continúa el abogado, don Ernesto ha dispuesto que el heredero universal de su voluntad no sea una persona física, sino la verdad misma, manifestada ante todos ustedes en este sagrado recinto funerario. Los hermanos se quedan paralizados, sin entender el lenguaje críptico del testamento, mientras el licenciado Ramírez guarda los papeles y mira fijamente hacia la puerta lateral, revestida de terciopelo oscuro y pesado. El silencio que sigue es tan absoluto que se puede escuchar el latido del corazón de los presentes, una pausa dramática que prepara el terreno para el acontecimiento más impactante de la década en Jalisco. Don Ernesto sabe que este es su momento, el instante en que el muerto regresa para juzgar a los vivos y para reclamar su vida de las garras de la ingratitud y la deshonra. Siente una fuerza renovada, una dignidad que emana de su decisión de no dejarse pisotear ni siquiera después de su supuesta partida de este mundo material y cruel. La puerta lateral se abre lentamente, dejando entrar una luz brillante que recorta la figura de un hombre alto y firme que camina con la seguridad de quien sabe que tiene la verdad de su lado absoluto. Álvaro, Mariana y Ricardo se quedan de piedra, con los ojos desorbitados y las bocas abiertas, incapaces de emitir un solo sonido ante la aparición que desafía todas sus leyes de la lógica y la ambición. El público en la capilla se pone de pie en un acto reflejo de asombro y respeto, mientras un susurro generalizado de Don Ernesto llena el espacio como una ola de choque emocional y espiritual. El protagonista avanza por el pasillo, mirando fijamente a sus hijos, quienes retroceden como si estuvieran viendo a un fantasma real regresando del abismo para ajustar cuentas pendientes de sangre y dinero. La escalada ha concluido con la imagen más poderosa posible: el padre vivo frente a los hijos que ya lo habían enterrado en sus corazones por puro interés egoísta. El sonido de los pasos de don Ernesto sobre el mármol resuena como sentencias de un juez implacable en el silencio sepulcral de la capilla. Álvaro retrocede hasta chocar con el féretro vacío, su rostro pasando de un rojo de ira a una palidez cadavérica que delata el terror de quien ve sus pecados personificados. Mariana se lleva las manos a la boca, soltando un grito ahogado que se pierde entre los murmullos de los empleados, que al reconocer a su patrón comienzan a aplaudir con una mezcla de júbilo y asombro. Ricardo cae de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el impacto psicológico de ver cómo su castillo de naipes financieros se desmorona ante la presencia física de su padre. Don Ernesto no dice nada al principio, simplemente se detiene a pocos metros de ellos, sosteniéndoles la mirada con una severidad que parece atravesarles el alma y despojarles de todas sus mentiras. La confusión en la sala es absoluta, pero el licenciado Ramírez da un paso al frente y coloca una mano sobre el hombro de don Ernesto, validando su existencia frente a los testigos atónitos. El abogado explica con voz firme que lo que acaban de presenciar no es un milagro, sino una auditoría emocional y moral diseñada para revelar las verdaderas intenciones de los herederos Salvatierra. Álvaro intenta balbucear una excusa, diciendo que todo fue una broma pesada de mal gusto, pero sus palabras mueren en su garganta ante la frialdad de la mirada de su padre. Mariana rompe en un llanto histérico, tratando de acercarse a don Ernesto para abrazarlo, pero él levanta una mano con un gesto imperioso que la detiene en seco, marcando una distancia que ya es irreversible. La revelación de que su padre está vivo es el golpe de gracia para sus ambiciones, transformando su supuesta victoria en una derrota pública devastadora. El licenciado Ramírez saca una pequeña tableta electrónica y con un movimiento rápido proyecta en las pantallas laterales de la capilla las grabaciones de los últimos minutos del velorio falso. Toda la audiencia ve y escucha a Álvaro pateando las flores.
a Mariana tasando los cuadros de la madre y a Ricardo burlándose de la cara de enojado del difunto mientras brindaban con coñac. Los hermanos ven sus propias bajezas expuestas en alta definición, sintiendo cómo el desprecio de los asistentes cae sobre ellos como una losa de cemento mucho más pesada que cualquier tumba. No hay lugar para la negación cuando sus propias voces retumban en el recinto, confirmando cada gramo de su codicia y su falta de respeto por el hombre que les dio la vida. Don Ernesto observa sus rostros desfigurados por la vergüenza, sintiendo que el dolor de la traición finalmente encuentra su cauce en la justicia de la verdad revelada. La atmósfera de la capilla cambia drásticamente. Ya no es un lugar de luto, sino un tribunal popular donde los hijos de don Ernesto son los acusados y su propia conducta es la evidencia irrefutable. Los empleados de la empresa de transportes se acercan más al frente, formando un escudo humano de apoyo alrededor de su patrón, mientras lanzan miradas de reproche a los tres hermanos humillados. Álvaro intenta reclamar la ilegalidad de las grabaciones, pero el abogado le entrega una copia del contrato de la funeraria que él mismo firmó, donde aceptaba la vigilancia por seguridad del patrimonio. Es el momento en que los antagonistas se dan cuenta de que fueron atrapados en su propio juego de arrogancia y que no hay salida legal ni social para el escándalo que acaban de protagonizar. La virada es total. El muerto ha resucitado para quitarle la máscara a los vivos y devolverle la dignidad a su propio nombre y legado. Don Ernesto toma el micrófono de manos del abogado y su voz, aunque cansada, posee una autoridad que silencia instantáneamente cualquier murmullo que quedara en el aire de la sala. Mira a Álvaro y le recuerda el primer camión que compraron juntos, cuestionándole en qué momento ese niño que admiraba su trabajo se convirtió en este hombre que solo cuenta billetes sobre su ataúd. Se dirige a Mariana, mencionando que las joyas de su madre no eran mercancía, sino promesas de amor que ella estuvo dispuesta a fundir por un capricho de vanidad pasajera en el extranjero. Finalmente, mira a Ricardo con una tristeza infinita, señalando que sus palabras dulces eran el veneno más peligroso, pues atacaban directamente al corazón de un padre que solo quería creer en él. Cada palabra de don Ernesto es una revelación que profundiza el punto de mirada, moviendo la historia desde el engaño hacia una confrontación clímax que promete ser histórica. El licenciado Ramírez anuncia que gracias a las pruebas obtenidas durante esta vigilia de la verdad, se han activado cláusulas de desheredación por indignidad que don Ernesto había preparado en secreto con meses de anticipación. Los hermanos palidecen aún más al comprender que no solo han perdido su reputación social en Guadalajara, sino que su acceso a la fortuna salvatierra ha sido cortado de raíz por su propia conducta. Mariana grita que eso no es posible, que la ley los protege, pero el abogado le recuerda que en México la ingratitud y el maltrato hacia los padres son causales legales, sólidas para revocar donaciones y herencias. Es el punto de no retorno donde los antagonistas pasan de ser dueños del futuro a parias de su propio pasado, atrapados en una realidad que nunca previeron en sus cálculos fríos. El público asiste al desmoronamiento de una dinastía basada en el dinero, viendo surgir la posibilidad de una justicia real y tangible. Don Ernesto llama a doña Carmen y frente y, ante los ojos llenos de odio de sus hijos, le entrega las llaves maestras de la casa colonial, nombrándola administradora temporal de todos sus asuntos personales. Este acto simbólico de transferencia de confianza es el acontecimiento que termina de romper el rumbo de la historia, elevando a la leal empleada al lugar que los hijos despreciaron con sus insultos. Álvaro intenta intervenir con violencia verbal, pero los trabajadores de la flota de camiones se interponen con firmeza, demostrando que el poder de don Ernesto no reside en su dinero, sino en el respeto que sembró. La indignación de los hijos es ahora impotencia pura, una sensación asfixiante de saber que el mundo que daban por sentado ha desaparecido bajo sus pies en menos de una hora. El giro narrativo es poderoso porque restaura
configura el orden moral de la Casa Salvatierra frente a toda la comunidad presente en la funeraria tradicional. En medio del caos emocional, el padre Ignacio se acerca a don Ernesto y le da un abrazo fraternal, simbolizando la bendición de la comunidad ante el acto de valentía y verdad que acaba de realizar. El sacerdote se vuelve hacia los hijos y les pide que se retiren del recinto, pues su presencia ya no es un acto de duelo, sino una profanación de la decencia y la paz familiar. Los hermanos, por primera vez en sus vidas, se sienten pequeños y avergonzados, incapaces de sostener la mirada de nadie en esa habitación llena de personas que conocen su verdadera cara. La revelación ha sido tan completa que no queda espacio para las dudas. El hombre que ellos querían ver bajo tierra está más vivo que nunca, y su voluntad es ahora la ley absoluta. El punto de virada se consolida como el motor que impulsa la historia hacia un clímax, donde la justicia será no solo un concepto, sino una realidad devastadora. Ricardo intenta una última manipulación, llorando y pidiendo perdón de rodillas, asegurando que todo fue una confusión y que él siempre amó a su padre por encima de cualquier interés material o financiero. Don Ernesto lo observa con una lástima que duele más que el odio, diciéndole que el perdón se gana con años de rectitud y no con segundos de conveniencia ante el miedo a la pobreza. Mariana y Álvaro, al ver que el teatro de su hermano menor no funciona, optan por el silencio resentido, planeando internamente cómo impugnar todo, aunque saben que su imagen pública está destruida para siempre. La tensión se mantiene alta, porque el público sabe que este es solo el inicio de la caída de los villanos, y que don Ernesto tiene aún más revelaciones preparadas. La historia ha dado un vuelco cinematográfico que mantiene al espectador al borde del asiento, ansioso por ver cómo se ejecutará la sentencia final contra los ingratos. El licenciado Ramírez cierra su maletín y le indica a don Ernesto que el vehículo está listo para llevarlo de regreso a su hogar, la casa que sus hijos ya estaban repartiéndose hace apenas unos minutos. Don Ernesto camina hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, se gira una última vez para mirar el ataúd vacío, símbolo de la vida que dejó atrás, para renacer en esta nueva etapa de claridad. Los hijos se quedan en el centro de la capilla, rodeados de flores marchitas y de las grabaciones que siguen reproduciendo sus bajezas en las pantallas laterales como un eco de su propia ruina moral. La virada ha transformado la tragedia de un hombre solo en el triunfo de un hombre digno, dejando a los antagonistas como meros espectadores de su propia caída desde el pedestal de la arrogancia. Guadalajara tiene ahora una nueva leyenda que contar, la del empresario que regresó de la muerte para enseñarle a sus hijos el verdadero valor de la vida y la lealtad. Don Ernesto sale de la funeraria bajo la luz del sol de mediodía, respirando el aire fresco de la calle con una sensación de libertad que no experimentaba desde la muerte de su esposa Elena. Sabe que el camino que sigue no será fácil, pero tiene la certeza de que ha hecho lo correcto para proteger su legado y para darles a sus hijos la única lección que realmente necesitaban. El punto de virada ha cumplido su función, cambiar el rumbo de la historia de una forma tan poderosa que el clímax se vuelve inevitable y necesario para cerrar el ciclo de la injusticia. La verdad ha sido el arma más afilada y el protagonista ha sabido usarla con la precisión de quien ya no tiene nada que perder y todo por recuperar en términos de honor. La historia de los Salvatierra entra en su fase final, donde la exposición pública de los culpables será el último acto de esta obra dramática de alta intensidad. Don Ernesto regresa a la capilla, pero esta vez no camina como un hombre herido, sino como un patriarca que retoma su trono con una fuerza que estremece a los presentes. El silencio es tan absoluto que el leve chirrido de la puerta al cerrarse suena como un trueno,
sellando el destino de quienes lo traicionaron bajo el manto de la noche. Álvaro intenta dar un paso hacia él, con las manos temblorosas y una disculpa ensayada que se le muere en los labios cuando don Ernesto clava sus ojos en los suyos. No hay espacio para las mentiras. El aire está cargado con la verdad cruda de las grabaciones que aún resuenan en las paredes de mármol de la funeraria Tapatía. Es el momento de mayor impacto emocional, donde la máscara de los hijos se termina de pulverizar frente a la mirada juzgadora de toda la comunidad que alguna vez los respetó. Con un gesto, don Ernesto saca de su bolsillo un sobre pequeño que contiene las llaves originales de la caja fuerte de la mansión, el objeto que sus hijos tanto ansiaban profanar. Se las entrega directamente al licenciado Ramírez, dándole la instrucción en voz alta de que todas las cuentas bancarias de la familia sean congeladas de inmediato hasta que se realice una auditoría profunda. Mariana suelta un grito de desesperación, dándose cuenta de que su estilo de vida de lujos y apariencias se acaba de esfumar en un segundo de justicia implacable y necesaria. Los invitados, entre ellos figuras prominentes de la sociedad de Guadalajara, murmuran con una mezcla de shock y aprobación, viendo cómo el gigante despierta para poner orden en su casa. La tensión llega a su punto máximo cuando el abogado abre un proyector y muestra los documentos que prueban los intentos de Álvaro por declarar a su padre incapacitado mentalmente. Álvaro, acorralado por la evidencia de su propia firma en los documentos legales, intenta abalanzarse sobre el abogado, pero dos de sus propios empleados lo sujetan con una firmeza que nace del respeto a don Ernesto. El hijo mayor grita insultos, revelando finalmente su verdadera cara de odio y resentimiento, llamando al padre viejo egoísta por no haberle entregado la fortuna que él creía merecer por nacimiento. Mariana se une al ataque verbal, acusando a su padre de ser un hombre frío que siempre prefirió sus camiones antes que los deseos de sus hijos, tratando de justificar su codicia con reproches antiguos. Ricardo, el manipulador, simplemente se queda en un rincón sollozando, dándose cuenta de que sus lágrimas ya no tienen poder sobre el hombre que lo vio crecer y lo perdonó 1000 veces. El clímax expone la bajeza moral de los tres antagonistas, dejando al público con una sensación de indignación que pide a gritos un cierre definitivo y justo. Don Ernesto levanta la mano una vez más, pidiendo silencio, y su voz suena con la claridad de quien ha purgado todo el dolor para dejar espacio únicamente a la razón. Les informa a sus hijos, frente a todos los testigos, que desde este momento quedan legalmente desvinculados de cualquier posición directiva en la empresa de transportes Salvatierra de Jalisco. Les revela que la mayoría de las acciones han sido transferidas a un fideicomiso que será administrado por un consejo donde los trabajadores leales tendrán voz y voto decisivo. El choque emocional es devastador para los herederos, quienes ven cómo el imperio que ya sentían en sus manos se les escapa para siempre por su falta de ética. Es la victoria del trabajo duro sobre la ambición parásita, un momento de catarsis que provoca un suspiro de alivio entre los empleados presentes en la funeraria. El licenciado Ramírez procede a leer una carta que don Ernesto escribió mientras estaba muerto, donde detalla cada una de las humillaciones que sufrió durante los últimos años de soledad en la mansión. La carta menciona las veces que Mariana canceló visitas para irse de compras y las ocasiones en que Ricardo le mintió para obtener fondos para sus vicios ocultos. Cada palabra es una descarga eléctrica que golpea la conciencia de los hijos, quienes no pueden negar la verdad de los hechos descritos con tanta precisión y amargura por su propio padre. La comunidad observa en silencio cómo la dignidad del protagonista es restaurada a través de la exposición pública de la verdad, despojando a los hijos de cualquier rastro de honor. La sensación de justicia empieza a inundar el ambiente, reemplazando la tensión
reflexión previa con una claridad liberadora que todos necesitaban sentir para cerrar este capítulo oscuro. En un acto de valentía final, don Ernesto se acerca a cada uno de sus hijos y les entrega un billete de 100 pesos, el mismo monto con el que él empezó su primer negocio de fletes hace décadas. Les dice con voz firme que ese será el único patrimonio que recibirán de él hoy, desafiándolos a construir algo propio con el mismo esfuerzo con el que él levantó su imperio. El simbolismo del gesto es poderoso y humillante para los tres adultos que nunca supieron lo que es ganarse la vida con el sudor de su propia frente. Álvaro tira el billete al suelo, pero Mariana lo recoge con manos temblorosas, dándose cuenta de que la realidad de la pobreza es ahora su futuro más inmediato y real. Ricardo se cubre el rostro con las manos, incapaz de enfrentar la mirada de los trabajadores que ahora son, técnicamente, sus nuevos jueces y superiores, morales. El clímax alcanza su nota más alta cuando el padre Ignacio se adelanta y declara que la bendición de la iglesia no es para el dinero, sino para el hombre que supo defender la integridad sobre la sangre. Los hijos, al verse completamente repudiados por su padre, por la ley, por la iglesia y por la sociedad, no tienen más remedio que abandonar la capilla bajo una lluvia de miradas de desprecio. Caminan por el pasillo central, el mismo que recorrieron con arrogancia hace unas horas, sintiendo el peso del fracaso más absoluto que un ser humano puede experimentar en su vida. La puerta de la funeraria se abre para dejarlos salir a la calle, donde la prensa local ya espera, alertada por los murmullos de lo que estaba sucediendo dentro del recinto. La caída de los Salvatierra es total, una humillación pública que quedará grabada en la memoria colectiva de Guadalajara como un ejemplo de justicia divina y terrenal. Don Ernesto se queda de pie frente al féretro vacío, sintiendo que la carga de la mentira ha sido finalmente reemplazada por la paz de haber hecho lo correcto por su legado y su paz mental. Mira a doña Carmen y le agradece su lealtad con un abrazo que rompe los protocolos, pero que sana las heridas de años de soledad y maltrato por parte de sus hijos. El público comienza a retirarse, pero no con la tristeza del luto, sino con la satisfacción de haber sido testigos de un acto de justicia que raras veces se ve en la realidad. El protagonista ha dejado de ser una víctima para convertirse en el arquitecto de un nuevo comienzo, libre de las cadenas de la ingratitud y la codicia familiar. El clímax termina con una imagen de don Ernesto rodeado de sus empleados leales, quienes lo escoltan hacia su nueva vida con un respeto genuino y profundo. La verdad ha salido a la luz en toda su crudeza, y no hay vuelta atrás para los hijos que prefirieron el oro sobre el amor de un padre que les dio todo sin condiciones. La sorpresa de ver a don Ernesto vivo ha sido el catalizador de una transformación social en el barrio, donde ahora se habla de la importancia de la gratitud sobre la herencia. El sentimiento de alivio emocional es palpable en cada rincón de la capilla, como si un aire fresco hubiera entrado para limpiar la podredumbre de la traición y la mentira. Los antagonistas están fuera, enfrentando la realidad de sus actos, mientras el héroe permanece dentro, recuperando su nombre y su lugar en el mundo, con una dignidad renovada y fortalecida. El clímax ha cumplido su función de máxima tensión y resolución, preparando el terreno para un desfecho que restaure la armonía final en esta historia de Guadalajara. Ricardo es el último en salir, girándose una vez más con la esperanza de encontrar una rendija de perdón en los ojos de su padre, pero solo encuentra una determinación gélida y una decepción que ya no tiene cura. La puerta se cierra definitivamente tras él, simbolizando el fin de una era de manipulación y el inicio de una era de consecuencias reales para sus actos de egoísmo extremo. Don Ernesto suspira profundamente, sintiendo cómo el cansancio del plan finalmente lo alcanza, pero es un cansancio satisfactorio, el de quien ha librado una batalla necesaria por su propia supervivencia moral. El silencio que queda
queda en la capilla es ahora un silencio de respeto, no de muerte, marcando la diferencia entre el final de una vida y el inicio de una leyenda. La verdad ha triunfado y el precio ha sido alto, pero don Ernesto sabe que ha valido la pena cada segundo de este arriesgado juego de espejos. Finalmente, el licenciado Ramírez le entrega el documento final firmado, donde se establece que la Casa Colonial será convertida en parte en un centro comunitario para ancianos que no tienen quien los cuide en su vejez. Don Ernesto sonríe por primera vez en días, viendo cómo su dolor personal se transforma en una obra social que honrará la memoria de su esposa Elena y su propio esfuerzo vital. El clímax se cierra con la certeza de que la justicia no es solo castigar al culpable, sino también proteger y elevar a quienes han sido leales y trabajadores durante toda su existencia. La historia de los Salvatierra ha llegado a su punto más alto, dejando una lección inolvidable sobre el poder de la integridad y las consecuencias devastadoras de la codicia ciega y desalmada. Don Ernesto camina hacia la salida, listo para vivir el resto de sus días con la frente en alto y el corazón en paz frente a su propia conciencia. Don Ernesto regresa a su casa colonial en Guadalajara, pero esta vez el aire que respira en el patio central ya no se siente cargado de sospechas ni de soledad amarga. Camina por los pasillos con una lentitud digna, observando cómo la luz de la tarde ilumina los rincones que sus hijos pretendían saquear, sintiendo una paz que no conocía desde que Elena partió de este mundo. La propiedad, que antes era un símbolo de su éxito material, se ha transformado ahora en el epicentro de su redención personal y en la prueba física de su dignidad restaurada. Se sienta en su sillón favorito de la biblioteca, el mismo donde tantas veces fingió no escuchar los murmullos ambiciosos de Álvaro, Mariana y Ricardo, y suspira con una satisfacción profunda. La farsa ha terminado, la verdad ha sido proclamada ante toda la ciudad y el peso de la traición filial finalmente ha sido levantado de sus cansados hombros. El licenciado Ramírez llega a la mansión con los documentos finales que sellan el destino legal de los antiguos herederos, confirmando que la desheredación por ingratitud ha sido ratificada por el juez competente de Jalisco. Don Ernesto firma cada hoja con una mano firme, sabiendo que este acto de justicia no nace del odio, sino de la necesidad de proteger lo que construyó con tanto sacrificio durante 50 años de trabajo ininterrumpido. Los hijos han sido notificados de que deben abandonar sus estilos de vida subvencionados y que sus tarjetas de crédito corporativas han sido canceladas definitivamente, obligándolos a enfrentar la realidad del mundo por primera vez. Es una resolución clara y satisfactoria. El protagonista no solo ha recuperado su fortuna, sino que ha retomado el mando absoluto sobre su vida y el respeto de su comunidad. La dignidad emocional de don Ernesto brilla ahora con más fuerza que cualquier joya que Mariana pretendía vender para financiar su propia vanidad. En la empresa de transportes, el ambiente es de júbilo y renovada esperanza, pues los empleados han sido informados de que ahora son socios minoritarios del imperio que ayudaron a levantar con sus propias manos. Don Ernesto visita las instalaciones y es recibido con aplausos genuinos por parte de los choferes y mecánicos, hombres que ven en él no a un jefe distante, sino a un líder que sabe valorar la lealtad por encima del linaje. La consecuencia de los actos de los antagonistas ha sido el exilio social y financiero, mientras que la recompensa para los leales ha sido la seguridad y el reconocimiento público de su importancia fundamental. Se ha restaurado la moral en el negocio familiar, eliminando la toxicidad de los hijos para dar paso a una gestión basada en la meritocracia y el respeto mutuo entre todos los niveles. El legado de don Ernesto
Ernesto ya no es una simple herencia monetaria, sino una estructura viva de justicia y bienestar para cientos de familias tapatías. Doña Carmen es nombrada oficialmente directora de la nueva Fundación Elena Salvatierra, la cual operará en un ala remodelada de la Gran Casona para brindar refugio y atención médica a ancianos desamparados. Don Ernesto observa conmovido cómo la fiel gobernanta se desenvuelve en su nuevo cargo, demostrando que la lealtad desinteresada siempre rinde los mejores frutos en el largo camino de la vida honesta. La casa, que alguna vez fue el escenario de planes siniestros y discusiones por dinero, se llena ahora con las risas y las historias de personas que, al igual que el protagonista, conocen el valor de la compañía sincera. Este desfecho resuelve la historia de forma satisfactoria para el espectador, mostrando que el dolor puede ser transformado en un propósito mayor que trascienda la amargura del abandono. La vida de don Ernesto tiene ahora un sentido renovado, convirtiéndose en el protector de aquellos que, como él, alguna vez se sintieron descartables frente a la indiferencia de los demás. Álvaro, Mariana y Ricardo enfrentan ahora el juicio más duro, el desprecio de una sociedad que no perdona la bajeza de haber brindado sobre el ataúd de un padre vivo por pura codicia económica. Se ven obligados a buscar empleos comunes para sobrevivir, viviendo en departamentos modestos y alejados del círculo de privilegios que daban por sentado gracias al esfuerzo ajeno que tanto despreciaron públicamente. Las llamadas entre ellos son ahora reclamos constantes, culpándose mutuamente por la caída, demostrando que su unión solo existía bajo la sombra del interés material y nunca la luz del afecto fraternal verdadero. Don Ernesto no les desea el mal, pero sabe que solo a través de la carencia y el esfuerzo propio podrán, quizás algún día, entender el valor de lo que perdieron por su propia mano. La consecuencia moral es completa. Los antagonistas han sido reducidos a la nada por su propia soberbia, mientras el protagonista florece en su nueva etapa vital. Don Ernesto decide pasar sus tardes en el jardín de rosas que tanto amaba su esposa, cuidando las plantas personalmente y recibiendo a sus nuevos amigos de la fundación con un café y una sonrisa que ya no guarda rastro de rencor. Ha aprendido que la verdadera familia no es siempre la que comparte la sangre, sino la que permanece a tu lado cuando las luces de la fortuna se apagan y solo queda la esencia del ser. Su historia se ha convertido en una lección de moralidad para toda Guadalajara, un recordatorio de que la gratitud es el valor más alto y que la hipocresía siempre tiene un precio devastador. La paz que emana de su figura inspira a quienes lo rodean, devolviéndole el estatus de hombre respetado y sabio que sus hijos intentaron arrebatarle con mentiras y manipulaciones legales. El desfecho emocional es profundo, pues vemos a un hombre que ha perdonado el pasado, pero que ha asegurado su futuro con una sabiduría inquebrantable y justa. El licenciado Ramírez visita a don Ernesto un domingo por la tarde, comentándole que los hijos han intentado enviar cartas de arrepentimiento, pero el anciano las guarda sin leer en un cajón de su escritorio personal. Don Ernesto explica que el perdón es un proceso interno que ya ha completado en su corazón, pero que la confianza es un cristal que ellos rompieron en 1000 pedazos frente a su propio féretro falso. No habrá reconciliación inmediata, pues el protagonista sabe que el tiempo es el único juez capaz de demostrar si el arrepentimiento de sus herederos es genuino o simplemente una estrategia para volver a la opulencia. Esta firmeza de carácter restaura la dignidad de la figura paterna, estableciendo que el amor no justifica la aceptación de la humillación ni el abuso emocional recurrente por parte de nadie.
El cierre es moralmente satisfactorio porque no cae en el sentimentalismo fácil, sino que respeta la gravedad de la traición cometida contra un hombre de bien. La Fundación Elena Salvatierra comienza a recibir sus primeros residentes y don Ernesto se encarga personalmente de darles la bienvenida, compartiendo con ellos su mesa y sus anécdotas de los años en la carretera con sus camiones. Se siente vivo, más vivo de lo que jamás estuvo cuando sus hijos rondaban la casa como buitres esperando el momento final para lanzarse sobre su patrimonio y sus recuerdos. La dignificación del anciano como un ser productivo y generoso es el cierre perfecto para una narrativa que comenzó con el sentimiento de ser un objeto descartable y sin valor. El público siente una catarsis completa al ver que el protagonista ha encontrado la felicidad en el dar, transformando la traición de su propia sangre en una bendición para extraños que ahora son su verdadera familia. Guadalajara tiene un nuevo héroe civil, un hombre que no tuvo miedo de mirar a la muerte a los ojos para descubrir la verdad de la vida. En la última escena, don Ernesto camina hacia la entrada de la mansión, donde una placa de bronce honra la memoria de su esposa y el nuevo propósito de la casa colonial como centro de ayuda. Mira hacia el cielo estrellado de 1905, Jalisco, y siente que Elena sonríe desde algún lugar, orgullosa de la valentía con la que defendió su nombre y el futuro de quienes realmente los amaron. La historia se cierra con una imagen de luz y esperanza, dejando atrás las sombras de la funeraria y el frío de la manipulación familiar que tanto daño le causó al inicio. Los Salvatierra han dejado de ser una dinastía de dinero para convertirse en un ejemplo de rectitud, gracias a la determinación de un hombre que decidió no ser una víctima de sus propios hijos. La restauración de su honor es total y la sensación de cierre moral deja al espectador con una reflexión profunda sobre lo que realmente importa al final del camino. El desfecho resuelve todas las tensiones planteadas, mostrando que la justicia siempre encuentra su camino cuando hay integridad detrás de las acciones de un hombre que no se deja vencer por la ingratitud. Don Ernesto se retira a su habitación, cierra las cortinas y duerme con la conciencia tranquila de quien ha puesto cada cosa en su lugar, sin dejar deudas pendientes con la verdad ni con su propia alma. Los antagonistas son ahora solo un recuerdo lejano y amargo, una lección aprendida que ya no tiene poder sobre el presente radiante y lleno de propósito del protagonista de esta historia épica. La resolución es clara, emocional y satisface el deseo de justicia que el público albergó desde los primeros párrafos de este drama de alta retención narrativa y sensorial. La historia de don Ernesto Salvatierra termina aquí, pero su ejemplo de dignidad y valentía perdurará por siempre en los corazones de quienes escucharon su verdad revelada. Finalmente, la vida sigue su curso en la ciudad de Guadalajara, pero nada será igual para quienes fueron testigos del día en que un muerto regresó para reclamar su vida y su honor frente a la codicia. Don Ernesto es ahora un hombre libre de cargas, un hombre que ha aprendido que la herencia más valiosa que puede dejar un padre es la lección de que el respeto no se negocia ni se compra con oro. Se sienta en su jardín por última vez antes de que la pantalla se desvanezca a negro, sosteniendo una vieja fotografía de Elena y sonriendo con la paz de quien ha ganado la batalla más importante de su existencia. El desfecho es un cierre maestro para una narrativa de traición y redención, entregando al espectador una sensación de justicia cumplida y un cierre moral que resuena con fuerza y verdad. La historia de los Salvatierra ha concluido, dejando una estela de integridad que iluminará el camino de las futuras generaciones de la familia y de la comunidad entera. Esta ha sido la historia de don Ernesto Salvatierra. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propia familia valora más tus bienes que tu vida? Te invitamos a que nos dejes tu opinión en los comentarios y compartas esta historia de justicia y redención con tus seres queridos. Tu reflexión